Voces del Sur. Psicología y comunidad. Muy buenas tardes, les saluda José Luis Roque frente a este micrófono. Gracias. Hoy estamos platicando sobre un libro que es muy importante para usted, para nosotros, para la escritora, porque se trata de una experiencia que nuestra escritora invitada en este día, en este espacio de la Radio Unicach, pues nos comparte, y se trata justamente en esta tarde de nuestra escritora Kiki Suárez. Vamos usted a conocerla en breve, pero ¿qué le parece si escuchamos un poco sobre de qué trata el tema justamente sobre el libro Mi visita a San Cristóbal? Adelante, Eloisa. Voces del Sur. Bienvenidas y bienvenidos a Voces del Sur, Psicología y Comunidad, un espacio para el diálogo profundo, la memoria viva y las múltiples miradas que dan forma a nuestro sur mexicano. Hoy nos acompaña una obra que camina entre la literatura y la experiencia, El viaje a San Cristóbal, un libro que no solo relata un viaje, sino que nos invita a habitar con los sentidos y la conciencia una ciudad cargada de historia, cultura y contradicciones. Kiki Suárez en su libro nos muestra cápsulas de un viaje el cual nunca regresó. Es un punto de encuentro de mundos diversos, de luchas indígenas, de espiritualidades ancestrales, de arte callejero y de turismo global. ¿Cómo narrar una ciudad como esta sin caer en el exotismo, sin borrar su complejidad? ¿Cómo escribir sobre sus calles de adoquín y sus plazas coloniales sin olvidar los rostros y voces de quienes la habitan en el siglo XXI? Este libro que hoy presentamos es una invitación al recorrido íntimo, sensible y reflexivo por uno de los corazones más simbólicos de Chiapas. Un texto que se vuelve espejo y mapa para quienes buscan comprender, más allá de la postal, la memoria que late en los muros y en los cerros de San Cristóbal. Acompáñenos a descubrir qué hay detrás de estas páginas, qué historias nacen del caminar atento y qué tanto puede decirnos un viaje a San Cristóbal, cuando es desde el respeto, la observación y del diálogo profundo sobre el alma de un territorio. Voces del Sur. Usted se estará preguntando quién es Kiki Suárez. Bueno, pues vamos a conocer un poco sobre Kiki Suárez, quién es, de dónde, qué nacionalidad tiene, de dónde llega a San Cristóbal de las Casas, a Chiapas específicamente, y cómo surge este libro. Adelante, Eloisa. Voces del Sur. Nuestra invitada, Kiki Suárez, nació en Hamburgo, Alemania, donde estudió psicología clínica, educación y literatura. Después de recibirse como psicoterapeuta, viajó a México, donde se casó en San Cristóbal de las Casas y se volvió madre y artista plástica. Junto con su esposo abrió la primera galería en el estado. Regresó a su trabajo como psicoterapeuta conforme fue mejorando su español y sus hijos crecieron. Hoy, Kiki Mundo es un centro cultural donde el arte, la filosofía, literatura, escritura, meditación, un grupo de ayuda mutua y la psicoterapia se combinan. Asimismo, la mayor parte de los encuentros no lleva costo o está bajo cooperación voluntaria con la que deseen apoyar a niños con discapacidad de sus necesidades de pañales. Kiki Suárez se describe como anarquista, amorosa y creadora de espacios para el encuentro humano. Kiki Suárez creció con una enfermedad hereditaria e incurable, retinitis pigmentosa. Hoy, nuestra escritora está bastante ciega, pero sigue con sus Kiki-imágenes y sigue pintando. No sabe cómo, pero todavía se puede. Con los años se ha soltado a escribir en español. En el año 2006 publicó junto con Gayle Walker Las Doñas de Chiapas, un libro basado en entrevistas con mujeres de Chiapas, mujeres de todos los caminos, de toda la vida, entre 60 a 108 años de edad. Ha publicado una serie de libros y historietas con la editorial Lala en Buenos Aires, Argentina, que publica libros en digital sin un interés lucrativo.
El último libro que ha publicado es El viaje a San Cristóbal, donde trata de unir sus recuerdos de vida desde su llegada hasta nuestros días. Y en San Cristóbal de las Casas, que estas décadas ha cambiado muchísimo y no quiere que todos sus recuerdos se pierdan rápidamente en el agujero del olvido. Ama al ser humano y celebra a las mujeres, nuestra autora, Kiki Suárez. Bienvenida a Voces del Sur, Psicología y Comunidad. Voces del Sur. Kiki, buenas noches, buenas tardes, perdóname, Kiki, me emociono. Buenas De verdad, noches. me da mucho gusto, de verdad que hayas aceptado esta llamada y que sobre todo entrevistarte en este espacio de la radio Unicach, Voces del Sur, Psicología y Comunidad. Platícanos un poco sobre qué motivó la creación de este libro y cómo surgió la idea de narrar una visita a San Cristóbal de las Casas. Bueno, es mi vida, básicamente, ¿verdad? Porque yo, de joven, yo me recibí de psicóloga y yo quería chuparme el mundo. Y yo estaba casi yéndome a la India, donde tenía un gurú. Y de repente una amiga que había viajado a México llegó y dijo, ay, Kiki, antes de ir a la India, vamos a México. Y yo sabía casi nada de México, no me había llamado tanto la atención. Nunca me gustaba donde hay mucho sol y mucho calor y no me gustaban realmente los hombres latinos. Por macho siempre viajaba al norte, a Suecia, a Irlanda, pero de repente escuché que yo dije, bueno, vamos a México. Había leído los libros de Carlos Castañeda sobre su Don Juan, que estaba fascinado, era su auge, y dije, bueno, igual encuentro mi chamán en México. Y entonces volamos con muy poco dinero, viajamos de mochileras en autobús desde Los Ángeles hasta San Cristóbal, ¿verdad? Con Qué muchas interesante. estaciones. México por $5 al día. Había un libro en este entonces con hotel y comida y todo increíble, algo que ya inimaginable. Y bueno, íbamos a seguir a Guatemala, pero entre Oaxaca, que era la última estación, y Guatemala es muy largo, entonces hay que hacer una estación. Nos quedamos en San Cristóbal, era septiembre, hacía mucho frío y mucho más frío que hoy. Y yo estaba medio enferma del estómago, pues como casi todos los viajeros se enferman o antes todavía más. Y entonces nos quedamos para 3 días, pero ahí encontré a mi esposo y ya todavía estoy aquí. Esto fue en 1977. Un aspecto importante, Kiki, fíjate que algo que pega mucho en el estómago de las personas que viajan por el mundo, principalmente de tu nacionalidad, siempre les afecta porque la manera, la forma de las comidas en tu país son totalmente diferentes en cuanto a la higiene, en cuanto a todos estos aspectos que Sí. regularmente en México, en Chiapas específicamente, no se dan, no se ultra pausterizan, digamos, si fuera la leche, por ejemplo, ¿no? Y los alimentos son más selectivos, más cuidados, más procesados. Hablo de la higiene, hablo del cuidado, hablo Ujú, de la sí. desinfección, ¿no? Pudiera ser lógico tal vez que cuando ustedes llegan a estas tierras, pues, el estómago lo resiente, ¿no? Pues sí, mucho. Yo me había enfermado grave en la Ciudad de México porque nunca tomaba yo leche y en México yo no sé qué me pasó, pero me encantaban los mercados y los licuados de plátano con leche. Y por primera vez en mi vida empecé a tomar leche y no me di cuenta, estaba todo muy rico, pero era leche en polvo y quién sabe qué agua estaban usando, ¿verdad? Entonces yo creo que por ahí me vino esto. Regularmente la leche que se vende en los mercados es leche cimarrona. Ya con los años, digo, de la época que tú llegaste a la fecha, pues ya ha ido cambiando, ya hay más leche Ujú. pasteurizada, Sí, ultra ya hay mucho pasteurizada, más buena ¿no? leche y Pero todo. en ese Sí, entonces, pues era cimarrona, así como venía de la vaca, así se sí, utilizaba, a veces no servía incluso, ¿no? sí, sí. Bueno, y platícanos un poco respecto, porque es parte de tu libro también, de tu experiencia.
¿Tu esposo dónde lo conociste? ¿Cómo lo conociste? Bueno, él aquí tenía una discoteca. Nos encantaba bailar. En todo México habíamos buscado discotecas, pero solo encontrábamos clubs de noche, que era muy diferente. Entonces, aquí en San Cristóbal, en este entonces, que era muy diferente a hoy, pero había una discoteca que él tenía con un amigo austriaco y se podía bailar. Y los hombres no molestaban y estaba todo muy en orden. Había varios karatecas y gentes ahí que Cuidaban el entonces, orden. bueno, ahí podíamos bailar, ahí bailando nos conocimos, nos enamoramos. Al mes estaba embarazada, a los 6 meses nos casamos. Fue así todo muy, bueno, hoy pienso que tal vez, no sé, yo no soy muy creyente, yo no sé qué creo, soy agnóstica, pero cuando repienso mi vida y todo este libro era un poco escribir lo que recuerdo, porque ya ha cambiado mucho San Cristóbal y obviamente yo también, y toda la gente que conocí y San Cristóbal era una película surrealista, así lo pienso hoy, y no quiero que se pierda todo esto en el hoyo del olvido tan rápido. Entonces, por esto me puse a escribir esto por mí y luego me di cuenta que mucha gente ya no vive, de la gente que conocí o se han ido, gentes de otros países o también en México, como realmente me doy cuenta que océano cambiante es la vida y todo cambia todo el tiempo y quise un poco escribir todo esto para yo recordarme, no olvidar y pensé, pues igual hay muchas otras gentes que todavía están aquí, también lo disfrutan. Por supuesto. El libro que escribes, quiero pensar que tiene una mezcla entre la realidad, entre la ficción, pero también destacan lo histórico, lo cultural, lo emocional o lo cotidiano. Sí, sí, es como una mezcla de todo esto. No es científico, es como son como anécdotas de personas como el obispo Samuel Ruiz o el historiador Jan de Vos, la Trudy Duby, como yo las viví estas personas, lo que yo recuerdo, ¿no? En el momento ni me di cuenta qué personajes eran. Claro. Realmente esto me vino todo después, ¿no? Platícanos un poco sobre tus experiencias que escribes en el libro con relación a Samuel Ruiz. Platícanos Ujú. sobre tus experiencias. ¿Qué escribiste? Bueno, la cosa es que en los 80, 81 había toda esta emergencia terrible en Guatemala y había muchas masacres en la franja transversal del norte porque pues compañías petroleras querían ahí explotar el petróleo que habían encontrado y querían que los indígenas se irían y no se querían ir. Entonces fue terrible y llegaron dentro de 3 meses más que 100,000 refugiados sobre el Usumacinta y estaban en situaciones muy precarias en muchos ejidos, pues había muchísima solidaridad, pero estaban muriéndose por todo el tiempo que habían estado en el Petén, de hambre, de heridas. Entonces, pues no había redes, no había internet y empezamos a trabajar en una muy pequeña organización como grassroots, como dicen los gringos, como de los raíces del pasto, preguntando a amigos si querían apoyar con medicamentos, con comida, más que nada maíz y frijoles, pescado seco, y con nuestra combi empezamos una organización que creció y la otra, pues, gran organización que ayudaba era la iglesia de San Cristóbal. Ahí estaba Samuel Ruiz, yo ya había oído mucho de él. Como no soy muy religiosa, pues yo no voy a misa ni esto, pero un día, bueno, en este entonces mi única manera de tener contacto con mis familiares en Alemania era por cartas, por el correo. Entonces yo siempre escribía, antes escribía cartas, antes de libros. Entonces estaba en el correo poniendo los bonitos timbres y había largas filas y un día estaba ahí con mi hijito que tenía tal vez 4 o 5 años y había un señor en la fila a mi lado y empezó
a platicar conmigo, de dónde eres tú, y así, y jugar con mi hijito. Y él también estaba esperando ahí sus timbres para sus cartas. Y de repente me dice, ¿cómo te llamas? Yo digo, yo me llamo Kiki, aquí estamos, tenemos un pequeño café, una galería, estamos con los refugiados, hablamos de esto y digo, ¿y tú quién eres? Pues así yo con mi español. Dice, yo soy el obispo Samuel Ruiz, mucho gusto. Entonces, así nos conocimos y bueno, de ahí siempre pues nos llevamos muy bien y, y bueno, entonces luego después también aprendí toda la gran obra que él hizo y ya mucho más tarde, como 20 años más tarde, empecé una formación en terapia Gestalt, que no, yo ya era psicoterapeuta, y ahí conocí varios sacerdotes de Bachajón y hicimos una amistad muy cercana. A veces estaban retiros de meditación ahí en Bachajón y bueno, así de esta manera de mucha amistad y mucha solidaridad. Una gran obra social que realizaste, Kiki, junto con Samuel Ruiz y otras organizaciones sociales y civiles que se acercaron a tenderle la Sí, mano a los hermanos guatemaltecos, ¿no? sí, sí, de veras, hasta que bueno, luego ya los llevaron a Quintana Roo y muchos ya están repatriados, ¿no? Pero todavía a veces me habla gente, bueno, sus hijos, ¿no? De Sí, claro. entonces, sí me buscan y algunos se han quedado aquí también. Ujú. ¿Qué otra personalidad conociste? Mencionaste a tres, Kiki. ¿Cuál es la otra persona, independientemente de Bueno, Gertrudis era Blom? Gertrudis Duby, obviamente. Pues yo cuando llegué aquí no hablaba muy bien español. Yo me sentí muy sola. No tenía amigos, extrañaba a bueno, mis hermanas, mi familia, mis amigas, me costó. Y las primeras dos, y fueron grandes personajes aquí, personas que conocí, no fue Trudy Duby, fueron Marcy Jacobson y Janet Maren, que era una pareja lesbiana que no era muy obvio para la mayoría de la Claro, gente, pero bueno, tradicional. de Nueva York eran artistas. Janet era una muy buena pintora y Marcy aquí empezó a fotografiar y tiene fotos maravillosos que ahorita están todos en el archivo de Nabolom, como fotos históricos de del San Cristóbal de los años 50 y 60, de los pueblos indígenas, todavía de la iglesia de Chamula, de adentro, todo esto, ¿no? Y ellos me llevaban 40 años, eran ya señoras casi de mi edad hoy, Uy, y yo tenía 26, ¿no? 40 años y eran mis mejores amigas, eran fabulosas. Era su casa, como no había centros culturales realmente, aparte de Nabolom, su casa era un centro donde arqueólogos y antropólogos se daban la mano, donde escuchábamos música todavía con los discos, estos LPs de los antes, LPs. y se platicaba sobre la música y buena comida, estaban en súper duper en lo político. Marcy había sido comunista un tiempo, bueno, ya no era comunista, ya estaba medio mística, pero eran grandes amigas y ellas eran grandes amigas de Gertrude Blom de Nabolom y también, y entonces Trudy no era, no, nunca la llegué a disfrutar de la misma manera porque era una persona, yo diría medio neurótica, siempre tenía prisa, daba mucho de mal humor. Bueno, cada quien su vida era muy interesante, pero hacía monólogos, realmente nadie más podía hablar. Era un personaje, pero mis papás cuando me visitaban en el principio se quedaban en Nabolón y como Trudy era suiza podían hablar alemán, mis papás no hablaban otros idiomas, entonces ellos hicieron bastante buen contacto con Gertrudis. Mi papá era un gran chuleador y le decía cosas que le gustaban mucho. Entonces, eh, sí, y entonces nos veíamos a café y pastel y una vez viajé con ella, Maticos, una suiza, Margret Keller, que hizo una película, un documental sobre Gertrudis, una película que se llama Shunan, nunca
nunca se hizo tan famosa porque luego a Trudy no le gustó, pero Ajá. creo que en Abolom la tienen. Bueno, porque empieza como sobre su vida y admirando la gran aventurera y fotógrafa que ella era, pero luego, bueno, un poco se convirtió que ella también fue, yo creo que no consciente, pero fue la persona que trajo con esto la destrucción a Sí. la selva, no, y luego ella sufrió esto mucho cuando se dio cuenta, ¿no? Pero si no hubiera sido ella, hubieran sido Otras otros, ¿no? personas. También. Entonces, sí, entonces toda la problemática de la selva, de los... Y, pero mientras tanto, como no había como café, antes no había café, y yo les al alemán a mis abuelas cada día, ¿verdad? Era todo muy rústico aquí. Y entonces en Abolom o con mis amigas. Entonces esto, y, bueno, y de noche en Abolom, ¿no? Pero en San Cristóbal, ¿no? Ok. Continuamos, se cortó un poquito se congeló un Sí, poquito la llamada. continuamos, se Sí, interrumpió un rato, ¿no? es correcto. Entonces, decías sobre cómo en ese entonces, ¿no? Ustedes acostumbrados a tener alumbrado público y llegar a un lugar Nabolón que no había ni energía eléctrica, no había alumbrado público, no había energía eléctrica. ¿Cómo era su forma de vivir en ese entonces? Sí, eléctrica había y alumbrado también. Sí, pero era como, bueno, era mucho más chico San Cristóbal, todos conocían a todos, ¿verdad? También tenía sus broncas, como los jóvenes de un barrio se peleaban con jóvenes del otro barrio en el Zócalo cada noche para que no les robaban las novias. Ah, sí, había también broncas, pero todo era como más chiquito y más... Todos nos conocíamos de alguna forma, los que veníamos de afuera, ¿no? ¿Cómo trasladaste, Kiki, eh, esta atmósfera que se vive en San Cristóbal de las Casas a las páginas de tu libro? Bueno, Adelante. ¿cómo? A ver, dime otra vez, ¿no? Ujú. ¿Cómo, cómo, Sí. cómo copiaste, cómo trasladaste todo lo que viste en la atmósfera de San Cristóbal a tu libro actualmente? Bueno, yo traté de rescatarlo, no sé, pero como describir situación, bueno, con Marcy y Janet, las excursiones que hacíamos, todavía se podía ir, pues a muchos lados, no había los peligros que hay hoy, ¿verdad? No había el tráfico que hay hoy. No, iba uno casi en 40 minutos a Comitán, no había topes. Este, no, y bueno, entonces no había los dos cines donde íbamos a los cines, todavía está uno, ¿verdad? Uno estaba aquí donde está creo que es donde está el súper, en la calle Mazariegos, pero pues en el cine estaba lleno de pulgas, ¿no? El precio para ir al cine era regresar con pulgas. Y también las películas eran como al 80%, estaban como más cortadas, así eran más baratas. Entonces, en un momento, hicimos un pequeño cine aquí en la galería también. Y me acuerdo esta cosa que Marcy nos decía, que había una película fabulosa que se llamaba El Medio, yo creo que de los 30 o 40 del siglo pasado, y que la quería ver otra vez y era como un musical, ella sabía todas las canciones. Bueno, todavía no había pues, los videos de hoy, que nada, eran todos los rollos estos. Yo consigo en el cine que teníamos y invitamos a todos los amigos para ver la famosa película El Medio.
Y cuando empezó era terrible. Yo no sé si por vieja, pero todas las voces que cantaban casi no aguantaban tus oídos. Y entonces, híjole, y todos nos quedamos por amistad a Marcy, ¿no? Y cuando finalmente acabó, tampoco no me impresionó mucho la película. Así pasa a veces, muchos años después. Salí con otra amiga, Chris, dijimos, ay, qué horror. Y vino Marcy y ahí tratamos de, componernos. Y ella dijo, qué horror de película. Cosas de este tipo, sí. Este, bueno, yo traté de escribir todo esto que yo recuerdo porque creo que fue toda una época y ojalá que alguien que hubiera vivido 30 años antes aquí hubiera escrito algo así, ¿verdad? Porque sí hay los cronistas y esto es muy importante, pero en mi caso es un poco más personal, por todo un poco visto por mis lentes muy personales, ¿no? Estos lentes del que platica Kiki lleva la intención de visibilizar ¿qué? Las luchas de cultura, las obras literarias, el viaje Bueno, un poco las cronológico, aventuras que la viví memoria aquí, que personal. lo primero fue lo de los refugiados, luego el Chichonal cuando explotó, luego la rebelión zapatista, donde en los primeros días pensábamos que podíamos empacar y irnos, ¿verdad? Claro. Luego ya cambió todo esto y luego es aquí fundamos una escuela alternativa es que donde queríamos que todos, muy, muy románticos, todos los niños indígenas, los clase media, los de familias bien, todos se educan juntos porque la educación estaba totalmente dividida y muchos niños indígenas ni iban a la escuela. Hicimos la escuela del Pequeño Sol, pero juntos con otros, éramos 12 padres de familia de esto también escribo, como nos tiramos, como dice mi esposo, como el borra. No sabíamos nada de escuelas, además alternativa. Fue súper complicado, pero ahí está la escuela, aunque no es una escuela Waldorf, ya, pero tiene una escuela muy buena donde todavía ahorita mis nietos atienden y luego, bueno, por muchos años yo en Alemania caminamos mucho. Caminamos en las montañas, en los bosques donde no hay montañas. Esto extrañaba aquí y en el mero principio, una vez que me puse a caminar en el periférico, pues vino un señor a caballo y trató de violarme. Y esto fue un shock total. En Alemania nunca me había pasado algo así y había caminado horas en el bosque sola. Y ni era el bosque, el periférico no era como hoy, pasaba cada hora un coche y no estaba asfaltado, pero había algunas casas y yo estaba luchando con el hombre, llorando, y había gentes ahí en lo que creo que se llama la hormiga, pero eso era solo una casa, ¿no? Sí. Y ahí escuché que unas gentes decían, mira la gringa, pero nadie venía a ayudarme. Entonces entré en más pánico y finalmente llegaron tres mujeres indígenas que estaban lavando ropa en el río y ellos me rescataron. Ellos, digo, no atacaron, regañaron al hombre que todo estaba borracho, se subió a su caballo y se fue. Entonces de ahí ya pues quedé un poco como traumatizada y además en este tiempo ya, cuando uno subía al Cerrito de San Cristóbal, donde muchos, especialmente visitantes, quieren subir porque hay bonita vista sobre el valle, ahí violaban a muchas extranjeras y nadie hacía nada. Yo creo que era un grupo de gentes que vivía por ahí y entonces lo único que hacíamos es que decirles que no suban, pero a una amiga mía ahí le amarraron su novio, la violaron. Como esto también platico porque mis amigas coletas dicen, ay, antes San Cristóbal era perita en dulce. Bueno, yo no conocí la perita en Claro, dulce, no, sí estaba más tranquilo, menos gente,
pero y luego llegó el grupo de mujeres, Colem, y ellos empezaron con abogadas y todo a empezar a llevar a las mujeres y acompañarlas en el proceso de denuncia y todo esto. Pero cuando esto fue muy, muy cerca, no sé qué fue primero, lo del periférico con el hombre a caballo, o yo subí ahí para ver el cerrito y vino alguien y intentó robarme mi bolsa. Era un chavito y yo le grité y se fue. Pero bueno, estos también fueron experiencias, ¿no? Entonces, no todo era en una manera fascinante. Nabolom, mis amigas Marcy Janet. Luego estaba todavía Francesco Pelizzi, que tenía el molino viejo, que ya lo quemaron todo, Ah, ¿no? Y él había reforestado todo este bosque ahí, ¿no? Que va a las cuevas donde sale el río, es el río Amarillo, creo, ¿no? Y entonces me uní con amigas cada sábado y íbamos a caminar juntas en un grupo alrededor de San Cristóbal o también más lejos fuimos de Margaritas a... Ay, ahorita no me viene el nombre del otro. Bueno, por ahí fuimos de Santa Marta, de San Andrés a Santa Marta, a Chalchihuitán, pues preciosos de veras. Caminamos todo arriba hasta la punta del Sontehuitz. Este, y esto eran preciosos sábados. Y esto, también describo de esto, nuestras aventuras ahí, pues aventuras así lindas, bonitas. La gente nos recibía muy amable. Y un día fuimos, de Margaritas a Saltillo, creo, y nadie nos recibía, toda la gente encerrada en sus casas y teníamos sed, queríamos un refresco. Finalmente encontramos un joven que nos abrió su tiendita. Muy raro, dijimos, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Y esto fue como 2 semanas antes de la rebelión zapatista. ah, Ya estaba algo pasando, ¿no? Y ya después de la rebelión, ya no, ya sentíamos como una cierta animosidad, mucha gente tenía armas, ya nos sentimos a gusto. Yo sé que hay otros grupos que caminan, pero nosotros entonces lo interrumpimos y esto ha sido una gran pérdida. Seguimos caminando ahí por el Peje de Oro alrededor, a lo largo del río, a las cuevas, pero luego también fueron invadidos estos terrenos y había, de repente, no querían que entráramos y ya han cortado casi todos los árboles. Ya la última vez que fui hace varios años me dio tanta tristeza porque eran lugares donde yo sentía que... Yo, incrédula, yo sentía que los duendes y hadas estaban en cada vuelta, ¿verdad? Y ya todo esto está destrozado. sí, arrasaron Todo con... esto que luego era la reserva Trudidubi, ¿no? Y también porque pues el pueblo de San Cristóbal en esto ha sido muy apático, ¿no? Y los Sí, políticos, bueno, hacen tratos con invasores. Entonces, toda esta problemática, em, realmente creo hoy en San Cristóbal hay muchas cosas que disfruto mucho. De que hay pasteles franceses, que hay cafés, que hay restaurantes de veras hindús y coreanos y japoneses y de lo que tú quieres, pero la naturaleza, los humedales, los bosques, todo esto está muriendo y esto es muy, no solo muy triste, es también muy preocupante. claro, por supuesto. Y estas emociones que predominan en tu libro, Kiki, llevan a buscar la reflexión del lector en tu libro. Pues quiero entretener, platicar un poco de la historia y también entran un poco historias. Unos años antes con mi amiga Gail Walker hice un libro, Las Doñas de Chiapas, que son 27 entrevistas con mujeres entre 60 y 108 años de Chiapas, indígenas, de todos los caminos de la vida. Y esto era, creo que, el primer intento de un rescate de memoria, pero ya ahí no entran mis memorias. Pero este último libro es como ya soy una doña de Chiapas, ¿no? Aunque no nací aquí, es como mi historia un poco más larga. Quiero platicar esto porque mucha gente
que vino después. San Cristóbal es un imán, mucha gente llega a vivir aquí, pero gente que vive ahí 15 o 20 años, pues no se acuerdan de estas cosas, no Claro. saben no saben ya Marcy y Janet han muerto, están básicamente olvidadas. Trudy Duby todavía no, ahí está, ¿verdad? Y Franz Blom, pero muchos de estos personajes, Jan de Vos, eh, me doy cuenta como pues morimos y pronto el mundo nos olvida, ¿no? El tiempo También pasa con un rápido, libro, pero con un libro igual algunas gentes se acuerdan un poco más. claro. Y también la ecología, sí, este, esto es algo triste. Realmente toco estos temas y ahí como el lector, que cada lector digo, los refugiados y también pues la inseguridad que vivimos hoy aquí, ¿verdad? Que entonces había mucha crueldad en Guatemala y cuando escribí el libro el año pasado, pues sufrimos muchísimo aquí en Chiapas también, ¿no? Es correcto. Otra historia, pero bueno, la oscuridad humana también. Yo nací pocos años después de la Segunda Guerra Mundial. Y yo crecí toda mi niñez y juventud con los horrores de los nazis en los campos de concentración. Concentración. Entonces yo siempre pensé, siempre me sentí mal por ser alemana. Este, Hubiera gustado decir, ay, soy inglesa, soy francesa, pero no alemana, pero bueno, soy alemana. Y Pero no cuando puedes lo de cargar los con la cruz refugiados, que no es tuya, Kiki. No puedes cargar con la cruz que no es tuya, ni con el peso histórico que no te bueno, la corresponde. cosa es que en cierta forma ha tenido un lado bueno porque me ha empujado desde muy chiquita a tratar de ser un poco buena y que, no sé, no me atrevo a decir curar las heridas de los nazis o algo, pero como más, y creo que es de toda mi generación de alemanes, conozco muchos, es muy fuerte esto, y creo que tiene un lado bueno. Y luego cuando empecé, yo, levantaba los testimonios de gente que había sobrevivido masacres en Guatemala. Y cuando leí todo esto y luego muchos de los aconsejadores de Ríos Montt, que era el que gobernaba Guatemala en estos tiempos terribles, pues eran israelíes, no lo pude creer, ¿no? Entonces me di cuenta que tal vez la maldad humana no solo es alemana, igual reside, y obviamente hoy sé que reside por todos lados, pero sigo creyendo que todos estamos en el mundo para dejarlo un poco más amable de cómo lo encontramos y Claro, aprender. Y a veces parece que no aprendemos, pero leí o se algo nos bueno olvida, ¿no? este día de un maestro que se llama Ramdas. Dice, si mañana es el primer día del fin del mundo o el primer día de una época dorada, tu trabajo hoy es el mismo de tratar pues, de remediar el sufrimiento en el mundo donde tú puedes. Y así es un poco mi lema. Kiki, ¿dónde pueden conseguir tu libro las señoras y dónde se puede conseguir tu libro de mi visita a San Cristóbal? Bueno, el libro de las doñas existe en físico en Kikimundo Hidalgo 3 o también en línea, que es www.kikimundo.net. Pero eh, es, es muy caro imprimir libros. Nos imprimieron el libro en inglés en la universidad y gracias, Laia, hombre, pero él es su pasión publicar libros en digital. Voces del Sur. Hablar de San Cristóbal de las Casas
no es hablar solo de la arquitectura colonial, del café artesanal o de las coloridas calles que cautivan a sus turistas. Hablar de San Cristóbal de las Casas es hablar de resistencia, de pueblos originarios que sobreviven el despojo, de mujeres indígenas que luchan por su palabra, de historias escritas no solo en libros oficiales, sino en los bordados, en los rituales, en los silencios que la modernidad quiso borrar. Desde una mirada descolonizadora presentar el libro El viaje a San Cristóbal, cápsulas de un viaje del cual nunca regresé de Kiki Suárez, es también preguntarnos quién mira, desde dónde se mira, a quién se le da voz y a quién se le reduce a paisaje de folclore. El viaje a San Cristóbal no puede ser sinónimo de invadir, de interpretar desde fuera sin escuchar, sin reconocer la herida histórica que carga este territorio. San Cristóbal, ciudad que fue epicentro de la colonización, es hoy también escenario de la lucha por la dignidad de los pueblos originarios. Es tierra de los pueblos hostiles y sectales, de autonomía zapatista, de espiritualidades que no se rinden, y en esa complejidad donde un libro como este, no como souvenir de viaje, sino como testimonio sensible y crítico, como puente entre mundos y no como ventana desde la comodidad de un privilegio. Descolonizar el relato no significa dejar de escribir, sino escribir con conciencia. No significa dejar de visitar, sino hacerlo con humildad, con disposición al aprendizaje, con respeto a lo que no se entiende del todo, porque cada paso en San Cristóbal puede ser una oportunidad para desaprender la mirada colonial, es que convierte lo diverso en objeto y lo profundo en espectáculo. Hoy, desde Voces del Sur, celebramos la palabra que se construye desde el sur, desde el caminar ético y la memoria compartida, porque contar el viaje a San Cristóbal también puede ser un acto de justicia narrativa, si se hace desde el reconocimiento de los pueblos que, a pesar de todo, sigue sembrando dignidad y esperanza. Voces del Sur. Kiki Suárez, Las cenizas de Betraven, un hombre aún más famoso que Gertrude Duby de Navalón y que, según cuentan, visitaba regularmente ese lugar. Fue Betraven, el célebre escritor reconocido mundialmente. Nadie ha sabido con certeza quién fue realmente. En los últimos años, un estadounidense llamado Peter Wood ha hecho grandes esfuerzos por demostrar que el mismo Franz Blum, fundador del Museo Navalón, ha sido el famoso Betraven. Sin embargo, esta hipótesis no ha sido aceptada por muchos historiadores. Cuando llegué de Alemania, con un espíritu medio revolucionario y marxista, Betraven gozaba de gran auge en sus libros sobre la explotación de los pobres. En mi país natal había investigaciones exhaustivas sobre la identidad de este enigmático personaje. En aquel entonces, la hipótesis más aceptada era que el anarquista alemán Redmarut había escrito los libros bajo el seudónimo de Betraven. Una de sus obras más famosas fue La rebelión de los colgados, que en su momento fue una extraordinaria película mexicana. La teoría oficial planteaba que probablemente fueron dos hombres quienes crearon la obra atribuida a Betraven, aquel que vivía entonces en Tuxtla Gutiérrez, con una esposa mexicana y que se hacía llamar Betraven, no era Redmarut. Tampoco había certeza de que él hubiera escrito los libros, aunque sí cobraba las regalías. Cuando llegué a estas tierras, Betraven ya había muerto. El Betraven de Tuxtla que al parecer no escribió los libros, no sé cuántos años antes de mi llegada. Nuestro amigo el capitán aviador Jaime Cuello contaba que le habían tocado esparcir las cenizas de aquel Betraven. Relataba que, al abrir la puerta de la avioneta sobre la selva chiapaneca, el viento era tan fuerte que devolvía las cenizas al interior de la cabina. Jaime y su copiloto terminaron atragantándose con los restos del famoso escritor, que tal vez ni fue. Por aquel entonces el jesuita e historiador Jean de Vos dedicaba tiempo a nuestro amigo Luis Marcial cerca de Amatenango,
Me comentó que una señora alemana lo había contactado, asegurando que su esposo, junto con Red Marut, había sido autor de los libros publicados bajo el seudónimo de Betraven. En un viaje posterior a Europa, Jan visitó a esta señora ya de edad avanzada. Según ella, su esposo, originario de Ucrania, había participado en la escritura de los libros, pero tras su muerte, los textos posteriores habían perdido el estilo y la fuerza original. La viuda no buscaba dinero, solo deseaba que se reconociera el aporte de su esposo oficialmente antes de que ella muriera. Sin embargo, el problema era que aunque parecía lúcida y ofrecía detalles convincentes, ella era testigo de Jehová. Esto llevó a que varias revistas y académicos alemanes se distanciaran de sus afirmaciones. Al parecer, incluso Jan dejó de seguir esa pista. Tiempo después, Jan me trajo un ejemplar del último libro atribuido a Betraven, Das Land de Fulens. El país de la primavera, y me preguntó si quería traducirlo al español. Al principio me sentía halagada, pero al leerlo me pareció aburrido y muy inferior a los textos anteriores, por lo que rechacé la oferta. Entonces recordé las palabras de la señora alemana. Después de la muerte de mi esposo, los libros ya no fueron lo mismo. El misterio de Betraven quizás nunca se resuelva. Las personas mueren y con ellas muchos hechos y detalles de sus vidas complejas se pierden en el olvido. Además, parece que Red Marut, Betraven, nunca quiso que supieran la verdadera historia y logró su meta. Esto es un capítulo de muchas de mi libro. En este libro hay 1001 recuerdos. Si quieres leer a todos, están en el libro El viaje a San Cristóbal de Kiki Suárez, publicado digitalmente por Laia Editora en Argentina. Si te interesa, escríbeme y con gusto te lo mando, sin costo, en PDF. También puedes escribir a mi WhatsApp, Kiki Suárez 72967 679 1005. Voces del Sur. De tu libro, porque Sí, como que no ok. fue una llamada. El libro existe en PDF y me lo pueden pedir a mí, a mi WhatsApp, les doy mi número, Por favor, Kiki. 967-679-1005. 967-679-1005. O se conectan a mi página de Facebook, Kiki Suárez. Y con mucho gusto les mando el libro sin ningún costo en PDF, gracias a Laia Editora en Argentina, que es una editorial sin fines de lucro y me publicó este libro y también el de las doñas. Si alguien lo quiere en PDF, también lo regalo, solo que me escriban. Perfecto, Kiki. Platícanos un poco dónde está ubicada tu cafetería y dónde está ubicada las instalaciones de tu centro escolar, en donde tú también das terapia Bueno, y atiendes, por favor. Bueno, todo Kikimundo estamos en la casa más antigua de San Cristóbal, en la calle Hidalgo número 3, a media cuadra del Zócalo, en el andador eclesiástico, está el restaurante Santo Nagual y al lado es Kikimundo y en el primer piso de Kikimundo está la galería donde seguimos desde hace 46 años, 47 ya casi, exponiendo arte, donde tengo el cine club, donde hay grupos de autoayuda, hay cine, hay grupos de filosofía y muchas otras actividades. Y ahí también está mi consultorio donde doy la meditación y donde atiendo a pacientes. Kiki, pues te agradecemos En el mero infinitamente corazón de San de San Cristóbal de las Cristóbal. Casas. Pues te agradecemos infinitamente que nos hayas tomado la llamada y que hayas platicado con nosotros respecto a tu libro. Espero que pronto podamos visitarte allá en Kikimundo, poderte estrechar y saludarte personalmente. Capuchinamos rico aquí Por juntos. supuesto que sí. Muchas gracias, muchas gracias. Un abrazo, Hasta Kiki. luego. Hasta luego. Muy buenas noches.
Voces del Sur, Psicología y Comunidad es una producción de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales en coordinación con Unicach Radio.